Bueno, pues muy bien, buenas tardes. Bueno, como todas sus señorías saben, el Gobierno excluyó en el año 2012 417 medicamentos de la financiación del Sistema Nacional de Salud, algo que vino de la mano prácticamente simultánea de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, que establecía un nuevo copago de los medicamentos, tanto para la población activa como para los pensionistas. Desde entonces, el Gobierno ha venido incrementando los topes de aportación por tramo de ingresos según el IPC, de la misma manera que ha venido suscribiendo acuerdos con Farmaindustria para mantener el crecimiento de la factura farmacéutica en torno al crecimiento del PIB, pero, sin embargo, no ha hecho absolutamente nada para evitar que los medicamentos no financiados mantengan un control de precios adecuado. Para el presidente Rajoy y la mayoría de sus ministros les parece antiguo indexar y garantizar el crecimiento de las pensiones según el IPC, pero, sin embargo, no les parece antiguo indexar y vincular el crecimiento de la factura farmacéutica o de los topes de la aportación al IPC. Los pensionistas consumen más del 80% del total del gasto farmacéutico ambulatorio. En el año 2012, cuando se retiraron estos 417 medicamentos, por razones de que compartían principio activo con otros medicamentos desfinanciados o bien porque atendían a síntomas menores, se retiraron medicamentos de amplio consumo y de precio bastante bajo. Recuerdo que la media del precio de los medicamentos entonces desfinanciados era de 4,9 euros, cuando la media del precio por receta era el doble, era en torno a los 11 euros, y que en algunos casos tienen principios activos de eficacia aprobada, otros no tanto, medicamentos seguros, pero muy prescritos precisamente como tratamientos coadyuvantes de otras enfermedades, medicamentos mucolíticos, antidiarreicos, antitusígenos. Esta desfinanciación de medicamentos no solamente supuso pasar al gasto de bolsillo de los pacientes, muchos de ellos pensionistas, lo que entonces calculó el Ministerio 400 millones de euros que se iba a ahorrar el Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que esos 400 millones que se trasladaron al bolsillo de los ciudadanos han sido muchos más, porque el precio de los medicamentos no se ha mantenido estable. El precio de estos medicamentos desfinanciados ha crecido de una manera realmente estratosférica, como les voy a dar algunos ejemplos un poco más adelante. Por tanto, se trata de un copago oculto. Además del copago del 10% que se puso a los pensionistas, del copago del 100% de los desfinanciados, es que además el precio de estos medicamentos hoy es mucho más caro que el que era en el 2012. El Ministerio sigue sin realizar una evaluación del efecto sanitario que está teniendo estos crecimientos del coste y de los copagos sobre las personas enfermas y los mayores. Se lo ha pedido el Congreso de los Diputados, se lo ha pedido el Defensor del Pueblo, se lo ha pedido también recientemente el Tribunal de Cuentas del Estado, pero seguimos sin tener este estudio, a pesar de que hay artículos publicados que hablan de que 2 millones de personas en España están evitando comprar medicamentos que se les prescriben por falta de recursos económicos. Pero, centrándonos en el tema del precio, el problema es la dejadez que ha tenido el Gobierno para controlar el precio de estos medicamentos desfinanciados. Un precio que ha crecido, según los datos que nos ha remitido el Gobierno, una media del 50%. El precio medio de los medicamentos desfinanciados en 2012 era 4,9 euros y hoy, a finales del 2017, es de 6,4. Pero detrás de esta cifra se esconde que muchos medicamentos han mantenido su precio porque prácticamente no se usan. Y, sin embargo, los medicamentos, algunos de ellos verán que son muy familiares y están muy presentes en los botiquines de nuestros hogares, han crecido el 100 y hasta el 200%. Es decir, se han duplicado o triplicado el precio. Les voy a dar algunos ejemplos, insisto, con datos del Gobierno. El aciclovir ha
Teva ha crecido un 113%, el Almax, suspensión oral, un 96%, la acetilcisteína en distintas fórmulas de distintos laboratorios, una de ellas y el resto son similares, 130%, mucosan jarabe, 78%, mucosan comprimidos, 121%, en fin, Flumil, Flutox, 130, 181%, Zovirax crema, 117%, es decir, estamos ante unos crecimientos realmente desorbitados. ¿Qué es lo que ha pasado? En conjunto, pues ha pasado que, es verdad, la factura farmacéutica del Sistema Nacional de Salud ha bajado en 1.000 millones de euros desde el año 2012 hasta el año 2017, pero el pago de medicamentos de los bolsillos de los españoles ha superado en 1.600 millones en 2017 respecto al 2012. Es decir, que no solamente hemos transferido, insisto, los 1.000 millones que se ha ahorrado el Sistema Nacional de Salud al coste de las familias, sino que las familias hoy están pagando más. Vaya ahorro el de las medidas farmacéuticas del año 2012 del Gobierno del Partido Popular. Que conste que el Partido Socialista ya lo anunció en el 2012, concretamente la consejera de Salud en aquel momento de Andalucía, María Jesús Montero, ya habló del doble perjuicio que se creaba con esta desfinanciación de medicamentos y con el más que previsible incremento de sus precios. Señorías, hay una percha legal para evitar que esto ocurra. La Ley del Medicamento, la Ley de Garantía y Uso Racional, establece en su artículo 94 un sistema de fijación de precios que dice que los medicamentos no sujetos a prescripción médica entran en un procedimiento de precios notificados. Y dice también en el artículo anterior, en el artículo 93, cómo se produce la exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos y productos sanitarios y establece un sistema de precios comunicados. Cada laboratorio tiene que comunicar el nuevo precio y la autoridad responsable tiene la responsabilidad de aceptar o no, con arreglo a criterios de salud pública y de acceso a los medicamentos. Por tanto, no estamos pidiendo, y ya concluyo, nada que incumpla la ley, no estamos pidiendo nada que cueste dinero al Sistema Nacional de Salud, nada que rompa el mercado único de medicamentos, estamos simplemente pidiendo ejecución de la ley, porque si no el Gobierno está incumpliendo la ley en beneficio de los fabricantes de medicamentos y en perjuicio de los pacientes que los necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Para defender sus enmiendas del Grupo Confederal de Unidos Podemos.